Hola, buenas noches. Buenas noches, a profesor. todos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver por acá. Ok, vamos a ver esta parte. ¿Cómo estás, Carla, José, Luis? Vamos a recordar la parte de VLANs y esperemos que al final ya podamos hacer una breve configuración dependiendo de lo que nos quede de tiempo. Adicionalmente decirle que muchos ya, bueno, exactamente a 10 he podido registrar en el curso y los demás siguen apareciendo como que no pertenecen a la academia. Entonces les pido que vean el día viernes indicamos cómo hacer para que se asocien a la academia, que es UTP, y en función a eso seguir poderlos registrar, ¿no? A todos los que estén acá. Sí, bueno, si es que alguno, como dice Berman, para el próximo ciclo, no hay problema. Entonces acá tengo 10, ¿no? Anderson Hidalgo, Ciro, Francis, Juan Sánchez López, Michael Gutiérrez, Jorge Maldonado, Milton Silva, Ricardo López, Carlos Quispe y Julio Carpio. Son los que tengo registrados. Stephanie Salazar, José Guillén, Flavio Navarro, Carlos Caguana y Luis del Río. Son los que tengo ya registrados dentro de la Academia UTP, ¿no? De Huawei. Una consulta. Sí. En la clase pasada, mi cuenta fue la que se hizo de ejemplo y en teoría había procedido. ¿Se acuerda? Sí, pero lo que pasa es que muchos me pasaron su cuenta así por el mensaje. Entonces, yo estaba revisando los mensajes y no, tal vez no tengo tu cuenta. ¿Cuál es tu cuenta? La estoy que pongo justo por el chat. ¿David? Ah, Daniel. Ajá, Berman Daniel. Ya. A ver. Ya está. No tenía tu cuenta. Ya está. Entonces acabo de agregar a David y a Berman. Profesor, yo también me he registrado y también le pasé mi cuenta, pero ahorita voy a volvérsela a pasar. Sí, por favor. Ya, Freddy también. ¿Me confirma? ¿Tal vez reciben algún correo en particular a su cuenta UTP? Ya. Entonces me pasan quienes faltan. Tengo aquí en total... Marco Ramos. Ah, Marco, me dice, solo estudiantes asociados a la academia pueden ser asociados al curso. Entonces, el día viernes vimos una forma de asociar en la parte donde dice mi cuenta. Hay una forma de asociar la cuenta y tienes que buscar ahí, tienes que poner el rol de estudiante y asociarlo a la parte de UTP. Entonces, ya una vez con eso te puedo registrar. Es sencillo, no demora más que un par de minutos. Es al toque. Si quieres lo puedes ir viendo ahora o al finalizar la clase. Me confirmas con un mensajito y yo te inscribo al toque. Bien, el resto, si al final me pasa sus cuentas mientras que los va verificando, vamos a avanzar con esta parte. Entonces el viernes vimos un poquito de Ethernet, más que nada era la introducción para tratar de ver cómo funcionan esta parte de VLANs. Entonces hoy día vamos a ver cómo funcionan las VLANs y tienen un comportamiento bastante parecido a lo que tiene Cisco. Hay algunas pormenores, algo muy pequeño con respecto a la configuración y a cómo
trabajan más que nada la parte operativa, el protocolo sigue siendo el mismo. Entonces, como ven, vamos a ver hoy día un poco sobre VLANs. Déjenme acomodar esto por acá. Esto no es. Entonces vamos a tratar de ver cómo aparecen los objetivos, comprender los antecedentes de la tecnología VLAN, identificar a qué VLAN pertenecen los datos, dominar diferentes modos de asignaciones de VLAN, cómo se implementa la comunicación de datos a través de VLAN, en particular en Huawei, y métodos de configuración de VLAN básico. Esperemos verlo en un ejemplo más práctico. Entonces, yo no sé si recordarán que es una Virtual Local Area Network, ¿no? Que son las siglas, o VLAN, que es la sigla de este nombre tan largo, ¿no? Redes de área locales virtuales. ¿Qué recuerdan sobre VLANs? Que son redes lógicas. Ok, son redes lógicas. ¿Qué más? ¿Qué caracteriza a una VLAN, por ejemplo, ¿no? Son redes dentro de una misma red, profesor. De forma virtual. Son redes de una misma red de forma virtual. O sea, son redes lógicas. Ahí Luis nos dice, comparten una red física. Ok, vamos a tratar de poner algunos ejemplos. Como ven, el día viernes hablamos de lo que eran dominios de difusión y dominios de colisión. De un esquema tradicional de redes, vamos a decir que inicialmente se usaban, o mejor dicho, todos los dispositivos estaban conectados al mismo dominio de difusión. Todos los dispositivos en un esquema de red tradicional funcionaban o trabajaban bajo el mismo dominio de broadcast, ¿no? O dominio de difusión. Entonces, esto tenía básicamente algunas connotaciones. Como ven en la diapositiva, dice que hay algunos, digamos, problemas de seguridad y básicamente problemas de tráfico no deseados, ¿no? Definitivamente tener una red con un dominio de broadcast, un dominio de difusión muy extenso, genera, yo no sé si ustedes se acuerdan, este famoso término tormenta de broadcast. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, si un dispositivo genera una trama, como ven aquí, únicas, y por ejemplo, para un descubrimiento RP, recuerden que esto se genera a través de un broadcast. Entonces esto va a enviar o va a reemplazar la trama con una trama de difusión. La va a enviar, por ejemplo, hacia switch 4, hacia switch 2 y hacia switch 6. Y a su vez, cada switch también va a comenzar a generar tramas de broadcast por todos sus puertos, ¿no? Y esto igual, a su vez, si fuera más grande el árbol, comenzarían a generarse demasiados elementos, digamos, demasiadas tramas como broadcast, y lo que podrían llegar en algún momento, dependiendo del tamaño de la red, dicen que podría ser saturar los enlaces. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro también, digamos, trabajar en un esquema de este tipo, como ven, también genera problemas al momento de la administración. Entonces, por un lado era la seguridad, por otro lado era los problemas de tráfico no deseados y por otro, la administración. Entonces, me olvidaba, ¿no? Con respecto a seguridad, por ejemplo, ¿no? Aquí todos los dispositivos, al compartir el mismo segmento de red y estar dentro del mismo dominio de broadcast, todos ellos tienen acceso, ¿no? Imaginemos que acá por aquí en switch 1 existiera un servidor, todos los dispositivos van a tener acceso a ese mismo servidor, indistintamente estén más cerca o más lejos en la red. O sea, todos van a tener el mismo acceso y eso a veces compromete, por temas posiblemente de confidencialidad, la seguridad de una red, ¿no?
vamos a asumir que existen en esta misma empresa, segmentada de manera tradicional, todos ellos, o mejor dicho, puesta de manera tradicional, existen, igual que en cualquier otra empresa, un área de recursos humanos, de contabilidad, el departamento que ustedes consideren, el cual uno de ingeniería y que tiene diseños, ¿no? Que tiene prototipos, por ejemplo, un servidor de datos, un servidor de archivos, y que posiblemente está expuesto a que alguno de los dispositivos, imaginemos que está en el switch 7, que podría ser el área de ventas o el área de clientes, ¿no? En el switch 5 pueda filtrarse y tener acceso a dispositivos, a redes no autorizadas. Entonces, por un lado, la gestión, mejoran las VLANs, mejoran la gestión, recortan los dominios de broadcast, y por lo tanto, al cortar los dominios de broadcast, el tráfico indeseado se hace menor. Esto es bajo un esquema de tecnologías VLAN, ¿no? Entonces, como ven, aísla los dominios de difusión, entonces se puede segmentar o se puede gestionar, ya sea de manera geográfica. Yo puedo segmentar las VLANs ya por diferentes tipos de ubicación geográfica, por, digamos, gestión administrativa. Y esto me va a permitir que solo los dispositivos que se encuentren en la misma red virtual o la virtual LAN puedan comunicarse directamente en capa 2. Entonces aquí todos aquellos que estén en una misma VLAN podrán comunicarse, aquellos que no tendrán que utilizar algunos otros medios para poder encontrar su camino a las VLAN remotas o a las redes remotas. Y eso lo vamos a ver también igual en la parte de enrutamiento. ¿Cómo funciona una VLAN? ¿Se acuerdan cómo funcionaba una VLAN? Acá hay una implementación básica, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí dos switches distintos y que los switches están segmentados. Aquellos que tienen este color amarillo, se está implementada la VLAN 10, la VLAN 20, aquellos que están en el color celeste, y las blancas, vamos a asumir, a pesar de que todavía no aparece aquí, que son algún tipo de enlace troncal. ¿Sí? ¿Recuerdan el concepto de enlace troncal? ¿Sí? Enlace troncal, ¿recuerdan cuál es el concepto? Son enlaces punto a punto en donde llevan el tráfico de todas las VLAN. Así es, ¿no? Un enlace básicamente donde pasan todas las VLAN, donde va todo el tráfico. Muy bien. Entonces, según lo que parece el ejemplo, aquí tenemos la VLAN 10 y la VLAN 20. Como ya habíamos dicho, en muchos aspectos a veces dicen temas de seguridad, ¿no? Porque dos VLANs, a pesar de estar en el mismo dispositivo, no se comunican entre sí, ¿no? Necesitan un elemento intermediario, como podría ser un router o un switch multicapa, para poder establecer comunicación entre ellas. Entonces, como ven, dicen, si no simplemente una configuración adecuada en los switches, en el switch 2, dicen, no se puede identificar la VLAN a la que pertenece la trama, ni determinar la VLAN local a la cual debe enviarse la trama. Entonces, esto genera también no solamente seguridad, sino también a veces problemas de gestión al no poder implementarla correctamente. Entonces, aquí tenemos que la comunicación va a ir a nivel de capa 2, entre la VLAN 10 va a salir el puerto 1, va a salir por el puerto troncal conectados a través del puerto 5 y va a llegar a un dispositivo en la misma VLAN. Sí, también funcionan las VLAN nativas. Vamos a ir viendo qué es una VLAN nativa más adelante. Las etiquetas de VLAN, el mismo protocolo, ¿no? 802.11.1q, al igual que el mismo que tenía Cisco, solo que Cisco a veces suele, vamos a decir, hacer algunos cambios a los protocolos estándares para que puedan usarse dentro de sus equipos. En el caso de Huawei, muchas veces implementa también el protocolo de manera, voy a decir, de la manera como está definidos en los RFCs,
de la manera como está definido, o sea, está completamente pegado al estándar. Entonces, a través de la identificación de una VLAN y otra, o sea, cómo se identifica una VLAN de otra, pasa a partir de que el tráfico es etiquetado. ¿Cómo se definen las etiquetas? Se definen a través de este estándar, ¿no? IEEE 802.1Q. Con una etiqueta de VLAN de 4 bytes. Para tramas Ethernet, permitiendo, como ven, dicen los switches, identificar las VLAN a las que pertenecen las tramas recibidas. Así es, ¿no? El etiquetado o el tagging en inglés, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. O, como nos ha puesto Francis, el tagueo. ¿No? Un tag, una etiqueta, es lo que identifica a qué VLAN pertenece y eso viene dentro de la cabecera de la trama, es decir, dentro del PDU de capa 2. Entonces el tag, que es lo mismo que decir una etiqueta, y el proceso de etiquetado, tagging, alias tagueo, como nos pone Francis por acá. Entonces, eso es lo que pasa. Cada vez que un dispositivo envía tramas a un switch, el switch, dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo reciba o qué tipo de trama reciba, ya sea sin etiquetar o etiquetada, tiene un comportamiento. Ese es el comportamiento que vamos a analizar también ahora. Entonces, como les decía, una etiqueta es el identificador que permite dar a conocer entre switches cómo están o a qué tramas pertenece o a qué VLAN pertenece cada trama. Y esto viene en un pequeño campo, en una etiqueta insertada, por eso se le conoce como etiqueta, entre el campo de MAC address, entre la MAC address de este origen y el longitud o tipo. Esa etiquetita contiene 32 bits, 16, 28 y 4, 32 bits, 4 bytes, en los cuales está el identificador de protocolo de etiqueta. Recuerden este número, 0x8100 para Ethernet. La prioridad, que son 3 bits, utilizado para calidad de servicio, el QoS. El identificador de formato canónico, para solamente tramas Ethernet, el campo siempre viene a 0. Y el identificador de VLAN, que viene con un tamaño de 12 bits. Es decir, de ahí desprende de que nosotros podemos tener números de VLANs que van entre 0 y 4095, ¿no? O 4096 VLANs o 4096 identificadores para poder nombrar una VLAN en particular. Entonces, esto se desprende del identificador que tiene 12 bits. Entonces, al momento de que un dispositivo etiqueta o recibe una trama sin etiquetar y procede a etiquetar la trama, aparece un campo adicional entre la dirección MAC de origen, se le añade la etiqueta, sigue el campo longitud tipo y los datos, ¿no? Entonces, ese sería el proceso. De una trama sin etiquetar, una trama no etiquetada, se le añaden estos campos y procede a agregarse una etiqueta con el protocolo 802.1Q. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar esto? Por lo general, y digo por lo general porque hay dispositivos de red a nivel de dispositivos finales, es decir, hay algunos controladores, unos drivers que permiten a las PCs, a los dispositivos finales, enviar tramas con etiquetas. Y eso, si bien es cierto, no aparece aquí en la literatura, se los digo porque si ustedes revisan, hay dispositivos Intel que en las configuraciones del dispositivo es posible asignarle un ID de VLAN para que se comunique con algún puerto en particular. O cuando funcionan los dispositivos, por ejemplo, como las PCs, o algunos dispositivos un poco más grandes, como servidores, ¿no? Para que puedan pertenecer particularmente a una VLAN. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente las tramas que salen de los dispositivos son tramas sin etiquetar. Son tramas que salen con el protocolo estándar, ¿no? De Ethernet. Al momento de ser recibido por el switch primero lo que hace es, en el caso de
de Huawei, verifica si es que existe la VLAN. Vamos a ver más adelante que también verifica si es que la VLAN está permitida el acceso al switch. Y de ser así, le agrega una etiqueta. Le agrega la etiqueta correspondiente a la cual esté asignada al puerto, ¿no? Y esa trama etiquetada toma su camino en función a los parámetros que aparezcan en las cabeceras de MAC origen, o perdón, MAC destino, MAC origen, ¿no? Y eso es un poco lo que dice, ¿no? en el texto. Bueno, el 801Q, como conocido como DOT1Q, el etiquetado de VLAN para tramas Ethernet. ¿Qué va a pasar? Entonces el dispositivo etiqueta la trama, lo envía al puerto correcto, y cuando normalmente el switch debe enviar el dispositivo destino, lo que hace al momento de salir es quitarle la etiqueta y convertir la trama en una trama Ethernet común, por decirlo así, ¿no? Para que el dispositivo destino pueda entenderla sin problemas. Perdón. Aquí es. ¿Cómo se pueden asignar? Aquí en Huawei tienen un poco una forma distinta de asignar las VLANs. Nosotros hemos estado, bueno, le digo, básicamente trabajando más en este aspecto, asignación de VLAN basadas en interfaz. Es decir, nosotros le decíamos, por ejemplo, ¿no? A la interfaz 1 le corresponde la VLAN 10, a la interfaz 10 le corresponde la VLAN 20, a la interfaz 15 le corresponde la VLAN 30. En algunos casos, si ustedes recuerdan de algún curso anterior, van a encontrar que existía la posibilidad en Cisco de poner o de asignar a un puerto en particular una asignación de VLAN basadas en direcciones MAC. Pero eso también era más orientada a la asignación de un puerto en particular, de una interfaz. Aquí no. Aquí hay la posibilidad de asignar la dirección basada en una interfaz, es decir, del esquema tradicional, basar las direcciones o decirle qué VLAN o qué direcciones MAC pueden ser asignadas a qué VLAN en particular. Se puede asignar a una subred en particular. Se puede asignar por protocolos y por políticas. Cuando habla de políticas es básicamente algo así como decir la mezcla de puedo establecer que un puerto en particular y una red puedan ser asignadas a una VLAN. Entonces es un poco más complejo, pero toda esta flexibilidad tienen estos dispositivos. Por puertos, por MAC, por protocolos y por IPs. ¿No? Puedo filtrar una dirección IPv6 y asignarle una VLAN en particular. Puedo establecer una red IP o un segmento de red IP y establecer una VLAN en particular a ese segmento de red. Puedo decirle que la dirección de la MAC 1 y la MAC 3, ¿no? Que están acá resumidas, sean asignadas a la VLAN X, ¿no? O que el puerto gigabit 001 y el 003 puedan ser asignados igual, ¿no? A la VLAN Z. Es más flexible, al menos eso es lo interesante. El esquema tradicional que siempre hemos manejado es la asignación de VLANs basadas en interfaces. Y es aquí donde básicamente vamos a tratar de explayarnos un poquito más. Y aquí, como ven, dice configura un port VLAN ID, un identificador de VLAN de puerto para cada interfaz de switch, y asigna cada interfaz a una VLAN correspondiente. Lo que hemos venido ejecutando, ¿no? Estoy en el gigabit 01 y le asigno el port VLAN ID, es decir, le asigno la VLAN 10 o el ID de VLAN 10 al gigabit 01. Al gigabit 10, asumiendo que existiera, le puedo asignar la VLAN 10 y así puedo ir. Como ven, una característica es que si yo muevo el dispositivo a otro switch o a otro edificio, no sé, debo reconfigurar. Necesitan reconfigurarse si los dispositivos se mueven. Es decir, si yo vengo y conecto a este puerto en particular un dispositivo,
va a pertenecer de todas maneras a la VLAN 10. Si yo necesito que pertenezca a otra VLAN, lo que debo hacer es reconfigurar, que es el esquema tradicional que hemos estado manejando. Como ven, Default VLAN ID es el ID predeterminado para una interfaz. Si recuerdan, el ID predeterminado que venía en los switches es 1. Aquí también funciona igualito. El VLAN predeterminado es 1. Entonces, yo puedo también asignar, como les decía, valores entre 1 y 4000. En este caso aquí ponen 4094. ¿no? Siendo como máximo 4096 direcciones. O 4096 números de etiquetas que podría tener. Obviamente que esto va a ser soportado dependiendo la serie del dispositivo, ¿no? Aquí es un poco más flexible porque, como ven, las Macs en una tabla en particular se pueden asociar a una VLAN. Entonces, si por alguna razón yo necesito mover el Gigabit Ethernet 01, necesito moverlo de puerto, por ejemplo, lo tengo que mover al Gigabit Ethernet 10 por alguna razón, no hay necesidad de ser reconfigurado porque lo que va a leer el dispositivo es la MAC asociada a una VLAN en particular. Entonces ya él lee la tabla y en función a la tabla de, digamos, de asignación, escoge a qué VLAN pertenecer. Tres tipos de interfaces, ¿no? Nosotros habíamos trabajado siempre con VLANs o interfaces de acceso y las interfaces troncales. Esto tiene una interfaz híbrida, que básicamente lo que, vamos a decir, se comporta es en la posibilidad de estar tanto conectado a un dispositivo de acceso o como a otro switch. Y él automáticamente, en función al tipo de trama que recibe, se configura. O digamos, configura su operación. Básicamente esto, si lo llevamos al mundo Cisco, si ustedes recordarán, Cisco tiene algo que se llama Dynamic Trunking Protocol, ¿no? Protocolo de enlace troncal dinámico, ¿no? En función al tipo de trama que envía, se adecúa el puerto. Aquí se le conoce como interfaz híbrida a ese modo de operación. En función a la trama, se configura el puerto. Entonces, si yo configuro un dispositivo y pongo, por ejemplo, acá la Gigabit Ethernet 01 y le digo, vas a convertirte en una interfaz híbrida, cuando reciba tramas sin etiquetar, posiblemente lo asocie a un puerto de acceso y por lo tanto se comporte como tal. Si a su vez en ese no quito el dispositivo final y conecto otro switch y recibo, por ejemplo, una trama que venga de un enlace troncal o de un tipo de trama con características de un enlace troncal, lo que va a hacer es va a cambiar su comportamiento y va a figurar como si fuera una interfaz de enlace troncal. Eso es un poco la característica de esta interfaz híbrida. Las interfaces de acceso ya ustedes la conocen más que nada, aquellas que están netamente asociadas a un dispositivo final. Las interfaces troncales, ustedes mismos me han definido hace un momento, son aquellas que dejan teóricamente pasar todas las VLANs. ¿Cómo funcionan las interfaces de acceso? Lo que les contaba hace un momento, ¿no? Recibo una trama sin etiqueta, ingresa por un puerto de acceso asociado a la VLAN 10 y lo identifico, o mejor dicho, o le agrego una etiqueta donde identifique a esa trama en particular a la VLAN 10. Cuando, digamos que esto viaje hacia el puerto de salida, vamos a decir así, lo que va a hacer es básicamente aquí, ¿no? Cuando el reenvío de tramas, cuando llega al puerto de salida, lo que va a pasar es que al salir del puerto o al entrar a la interfaz de red,
va a identificar que tiene que salir hacia a un dispositivo y le va a quitar básicamente la etiqueta. Lo curioso es que en la forma como recibe o como qué pasa cuando un dispositivo de acceso recibe una trama etiquetada. Como ven, dice, si el ID de la trama es la misma, es decir, si yo envío una trama con una etiqueta 10, la interfaz, por ejemplo, la Gigabit 001, tiene asociado el puerto 10, la trama pasa. Si por alguna razón a este puerto llega una trama con un ID de VLAN, por ejemplo, 20, lo que va a pasar es que la va a descartar. Y eso es mi funcionamiento normal en cualquier dispositivo de capa 2 con VLAN, ¿no? Al recibir una etiqueta distinta, lo que hace es la descarta. Al caso en el momento de la salida, ¿no? Lo mismo va a pasar, ¿no? Si yo estoy tratando de enviar una trama con una etiqueta distinta a la cual debe salir, lo que va a pasar es que simplemente va a descartar toda la trama. Entonces, en el modo acceso, las etiquetas deben coincidir sí o sí, para que puedan ser primero recibidas y luego reenviadas correctamente. En los enlaces troncales funciona de manera similar. Como ven, dice una trama sin etiquetar. Cuando llega a la interfaz, no solamente tiene que verificar, básicamente, miren, dice troncal, port ID 10, es decir, el identificador del puerto o la VLAN asociada al puerto troncal es 10. También tiene que verificar si es que la trama VLAN o si la VLAN tiene el acceso permitido por ese puerto. Si estas dos condiciones, es decir, si el puerto está asociado a la VLAN y la VLAN es permitida, ella puede ingresar, digamos, al switch. Por otro lado, si la trama viene etiquetada y la trama etiquetada o la etiqueta de la trama es distinta a la etiqueta del puerto, va a poder ingresar solo si tuviera también el acceso permitido. Es decir, en el enlace troncal no importa si los identificadores del puerto son distintos. Más va a importar si es que las VLANs están permitidas por defecto, ¿no? Normalmente, si nosotros recordamos en la parte de Cisco, por defecto todas las VLANs vienen permitidas, ¿no? Cuando yo creaba un enlace troncal, automáticamente pasaban todas. Aquí se puede, de manera más sencilla, indicar qué VLANs se pueden permitir pasar o qué VLANs pueden pasar y qué VLANs no. Lo mismo va a pasar aquí. Ya dentro del switch toca que la trama tenga que salir ¿no? por el puerto de salida. En este caso, como ven, dice si la trama llega, el proceso inverso, ¿no? Si la VLAN está permitida y es el mismo identificador, lo que va a pasar es, básicamente va a permitir o va a salir y va a quitar la etiqueta. Si la trama es distinta en un puerto troncal, si la trama es permitida y el identificador es distinto, lo que va a hacer es, en este caso, mantener la etiqueta. Si el ID de VLAN de la trama es diferente al ID de VLAN de la interfaz, lo que va a pasar es que no quita la trama, no quita la etiqueta, sino la mantiene. Y la trama sale con la etiqueta de VLAN con que llegó originalmente. Esto lo podemos ver acá. Voy a poner las flechitas un ratito. Aquí está. VLAN 10. Hacia acá, ¿qué tráfico debe salir? Sin trama. Una O trama sin etiquetada o sin etiquetar. etiqueta. Desde la PC hacia el puerto. Vamos a decir a este puerto. Vamos a decir que este puerto
voy a ponerlos, que es el gigabit 01. Voy a ponerlo en nombres más chiquitos, ¿ya? Es más, ni siquiera voy a poner gigabit. Voy a decir que este es el puerto 1 y voy a decir que este es el puerto 2. Nada más. ¿Ok? Entonces, de la VLAN 10 al puerto 1, ¿qué tipo de trama debe salir? Sin etiquetar. Ajá, entonces, muy bien. Entonces acá viene una trama sin etiquetar. De la PC está saliendo una trama sin etiquetar. Lista de ID de VLAN permitidas, ¿no? Tengo la VLAN 1, la VLAN 10 y la VLAN 20. O sea, todas estas VLANs están permitidas tanto en el switch 1 como en el switch 2. Si llega una trama al puerto 1 y vemos que en el puerto 1 dice per VLAN ID 10, ¿qué se supone que debe pasar en el switch? Aquí lo que va a pasar es que va a generar la trama y voy a ponerle aquí otro cuadradito, va a ponerle aquí su etiqueta, ¿cierto? Ahí está, Luis nos dice que etiqueta la trama y eso es correcto. Entonces aquí va a ser un puerto 10. Así, ¿no? Llega aquí al switch 1 y el switch etiqueta la trama. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a hacer es que esto debe viajar por aquí, ¿cierto? Acá, en este viaje, cuando sale el switch 1 y va a viajar hacia el switch 2, este PBID es un puerto troncal. Este es un puerto trunk, ¿no? ¿Qué va a pasar con la trama? Este puerto o este enlace es un enlace troncal, es un trunk. ¿Qué va a pasar por la trama? ¿Qué debería pasar con la trama? Hasta aquí ya hemos dicho, ¿no? Salía de la PC sin etiquetar, llegaba al switch, VLAN 10, ¿no? Sin etiquetar, VLAN 10, y entonces acá el switch le etiquetaba. Ahora toca el viaje desde el switch 1 hacia el switch 2. ¿Qué creen que podría pasar ahí? ¿O qué pasa ahí? Ya. Francis nos dice, se va. Ajá, muy bien. Francis nos decía que se iba con la VLAN 1, pero Ciro es correcto, ¿no? Habíamos dicho en la... ¿Dónde está? Esperen un ratito. Habíamos dicho aquí, miren, llega con etiqueta 10 y la etiqueta es distinta al ID del troncal. La etiqueta está permitida. Entonces, ¿qué pasa? El switch acepta la trama, pero mantiene la etiqueta. Entonces, lo mismo va a pasar acá. Va a comparar etiqueta 10, etiqueta 1. Son etiquetas distintas. ¿La VLAN está permitida? Sí, la VLAN está permitida, ¿no? Acá está, VLAN 10 permitida. ¿Qué va a pasar? Va a enviar la trama hacia el switch 2. ¿Y lo va a enviar con qué? Manteniendo la etiqueta. Entonces aquí al switch 2 llega aquí una trama con su etiqueta que dice 10. Ok. ¿Qué va a pasar cuando deba salir a la PC3? ¿Qué va a pasar cuando esto vaya así? Le quita la trama. ¿La va a qué? La etiqueta. Sí, le quita la etiqueta. Le va a quitar la etiqueta, muy bien, ¿no? Porque va a comparar puerto de salida, VLAN 10. Etiqueta de la VLAN 10. Y lo que va a hacer es, le va a quitar la etiqueta para que llegue al dispositivo final. Entonces, estas son, digamos, resumen cómo funciona un puerto
en modo acceso y un puerto en modo troncal. Si la etiqueta es la misma, lo deja pasar. Si viene sin etiquetar, lo etiqueta, ¿no? En el puerto troncal, si las etiquetas son distintas, lo que va a hacer es, va a reenviar posiblemente, y la VLAN está permitida, va a reenviar la trama, pero va a mantener la etiqueta. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profe, ¿Algo que quieran? profe, en la Sí. interfaz de troncal, ahí se tiene que configurar. Espérame, un ratito, Juan, no te escucho muy bien. Voy a subir el volumen acá. Ya. Sí, quería saber si en la interfaz troncal se configuran las VLANs que se van a permitir. Sí, aquí vamos a ver más adelante que aquí nosotros podemos configurar, o vamos a tener que configurar esto, ¿no? El VLAN ID, a pesar de ser un trunk, y luego vamos a tener que configurar las VLAN permitidas. Podemos decirle que esté permitida la 10, la 20 y la 1, que en este caso hay un comando resumen que es all, ¿no? Profe, y si a un enlace, a una interfaz troncal le cambio el 1 por el 2, ¿qué pasa? ¿Se corta la comunicación? Eh, si yo le cambio el ID de VLAN y no lo permito, sí va a descartar las tramas. O sea, si no permite las VLANs entrar Claro, o juntas. sea, si yo le cambio el ID de VLAN, Claro. si aquí yo le cambio y le pongo, por ejemplo, 100, ¿ya? O 2, o el que sea, y yo no le, y por ejemplo, va a depender del otro comando, ¿no? Si yo le he dicho que he permitido la VLAN 1, 10 y 20, y yo a este le cambio por VLAN 2, básicamente va a comenzar a descartar las tramas porque no está dentro de las VLANs permitidas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me dejo entender? Ya, ok, profe. Ya. Entonces, tengo las opciones, ¿no? O permito todo, pero en ese caso también voy a comenzar a nuevamente dejar pasar tráfico que posiblemente sea innecesario, ¿no? Y la idea de las VLAN es gestionar ese tráfico, ¿no? Segmentarlo lo mejor posible para que lleguen o se envíe tráfico donde sea necesario nada más. Entonces tendría que, si yo cambio aquí a 2, tendría que decirle, y quiero que pase, tengo que decirle VLAN permitida, la 2 también. Ya, entonces vamos a... Ok, vamos a poner acá. Ahí, bueno, justo ahí estaban los dibujitos que para la VLAN 20 funcionaba igualito, ¿no? Ahí estaban venía sin etiqueta, llegaba, se etiquetaba, pasaba por el dispositivo con etiqueta y salía nuevamente hacia los dispositivos finales sin etiqueta de VLAN. La interfaz híbrida. La interfaz híbrida, como les decía, viene un poco más... como juega en ambos tipos, entre una interfaz de acceso y una interfaz troncal, va a depender de lo que reciba. Ok, entonces vamos a ver, dice, la interfaz agrega una etiqueta de VLAN con el VLAN ID del port VLAN ID. Entonces, si llega la trama sin etiqueta, lo que va a pasar es que va a asignar una etiqueta en función al ID que tenga en ese puerto, cuando se comporta como híbrido, ¿no? Entonces llega acá sin etiqueta, si el VLAN ID del puerto es 10, la etiqueta que se asigna al momento de ingresar es 10. Y acá igual, ¿no? Si por alguna razón el puerto, o mejor dicho, la trama viene ya con una etiqueta, funciona como una troncal. Y el identificador de VLAN del puerto es distinto, lo que va a pasar es que, y bueno, obviamente la VLAN está permitida, lo que voy a dejar es pasar la trama, pero con la etiqueta, como si fuera un troncal. Y lo que me preguntaba Juan, ¿no? Si acá viene un número, una etiqueta que no corresponde con el ID del puerto y no está permitida, lo que va a pasar es descartar la trama. Y lo mismo, va a salir o va a funcionar
como funcionara un puerto de acceso común, ¿no? En el modo híbrido. Llega una etiqueta, una trama con etiqueta 10 en este caso, y si corresponde o coincide con el identificador del puerto, simplemente le quita la etiqueta. Si no coincide y está permitida, mantiene la etiqueta y reenvía, ¿no? La híbrida funciona como si fuera un puerto de acceso y un puerto troncal a la vez. Las decisiones la toma en función a qué tipo de trama recibe, nada más. ¿Cómo? A ver, este ejemplo es un poco, en realidad no más complejo, pero sí permite identificar un poco mejor algunas cosas. Tengo la VLAN 10, la VLAN 20, ¿no? Con sus respectivas interfaces. La interfaz ahora ya no son ninguna, está en acceso, me parece, sino están en modo híbrido. Todos están en modo híbrido, ¿no? Como ven, está acá la leyenda, dice Celestito, todas están en modo híbrido. ¿Cuál sería el proceso de reenvío, por ejemplo, de una trama desde la VLAN, desde la PC1 hacia el servidor? Ok, entonces estoy aquí, ¿no? Vamos a poner acá. Tengo aquí mi trama. Tengo acá mi trama. Una trama sin etiquetar. De cajón, perdón. Ahí está. De cajón, esto tiene que viajar aquí, ¿no? Va a entrar por el puerto. ¿Qué pasa en ese momento con el puerto? ¿O qué pasa con la trama, perdón? ¿Perdón? Así es, ¿no? Entonces acá vamos a tener una trama con una etiqueta aquí. ¿Y por qué pasa eso? Porque... perdón, era 10, ¿no? Vamos a decir con 10. ¿Qué hemos dicho hace un ratito? Hemos dicho que si llega una trama a un puerto híbrido, llega una trama sin etiquetar, lo que va a pasar es que va a tomar o va a reenviar, va a dejar entrar la trama al switch y le va a poner como etiqueta la que corresponda a ese puerto. ¿Ok? Entonces ahora tiene que seguir su camino hacia switch 2, ¿no? Por aquí. Va a seguir su camino hacia el switch 2. ¿Y qué debería pasar por acá? Muy bien, acá llega con VLAN 10. Acá está la VLAN 10. Y hacia acá, ¿cómo saldría hacia el servidor? Sale como VLAN 100. Miren aquí, ¿no? Aquí hay algo curioso. Aquí, si ustedes ven, hay un identificador adicional que dice sin etiqueta. Definitivamente por la interfaz 1 le estoy diciendo que voy a recibir tramas sin etiquetas.
Lo mismo por la interfaz 2. La interfaz 3 tiene etiquetados. La interfaz 1, que es esta que está aquí, deben salir sin etiquetas. VLANs admitidas, VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 100. Entonces cuando salga de aquí y llegue al servidor, debe llegar otra vez así en blanquito, ¿no? Y esto ahorita vamos a ver los comandos y vamos a... no sé qué hora es. Todavía tenemos tiempo. Vamos a ver cómo se comportan estos. A ver si podemos hacer con el Wireshark en el NSP una captura de esto. Entonces aquí deberían salir, ¿no? Porque yo le he dicho que no solamente reciba sin las etiquetas, sino también la saque sin etiquetas, ¿no? Saque la trama del switch sin etiqueta. Con VLANs permitidas 10. Entonces aquí también hay su grafiquito que creo que estos tienen, sí. Llegan con etiquetas, 10, 20 y salen sin etiquetas. Entonces aquí tienen algunas interfaces, ¿no? Tramas no etiquetadas. Agrega una etiqueta con VLAN ID proveniente del port. Si, siempre y cuando los deja pasar, siempre y cuando el VLAN ID esté en la lista de etiquetas permitidas, ¿no? En caso afirmativo, permite la trama, en caso contrario, no. Igual, ¿no? Tramas etiquetadas, verifica si el identificador de VLAN está en la lista permitida y si es correcto las permite y si no las descarta. Solamente que aquí mantiene la trama, mantiene la etiqueta, perdón. Aquí hay algunas configuraciones con respecto para, por ejemplo, la planificación de VLAN. Podría yo, y esto posiblemente ya lo han visto antes, ¿no? Puedo asignar VLANs por tipo de servicio, puedo usar una VLAN de voz, para video, para datos. Puedo asignar VLANs para departamentos en general, ¿no? Acá ponen ejemplos: ingeniería, marketing, finanzas, ¿no? O por aplicación, ¿no? Una VLAN en particular para servidores, miren acá ponen oficinas y aulas, ¿no? En el caso de que es como está segmentado, por ejemplo, ¿no? La UTP. Hay VLANs para aulas, hay VLANs para oficinas, hay VLAN para Wi-Fi, VLAN para servidores, VLAN para N tipo de servicios que tenemos. Y acá hay algún tipo de ejemplo para la planificación, eso ya se los dejo para que lo puedan leer. Y en realidad, como dicen, se puede asignar aleatoriamente el rango soportado, pero lo ideal sería que lo asignes en la medida que se pueda, con las subredes en las cuales estás definiendo, ¿no? O sea, si tienes la VLAN 10, asignes la subred 10, ¿no? Por ejemplo, 192.168.10.x, ¿no? Y lo asignes a la VLAN correspondiente. Aquí lo ponen en el primer octeto, bueno, eso es indistinto, ¿no? Y ahí el administrador de la red o ustedes van a definir en qué momento o en qué segmento deberían asignar o igualar el octeto a la VLAN, ¿no? Y acá ponen algunos ejemplos de VLANs basadas en interfaces, ¿no? Cuando exista, esto a veces se da un poco ahora en estos sitios de coworking, ¿no? No sé si ustedes han visto en estas empresas o en estos sitios donde se alquilan oficinas o espacios de trabajo compartido. Y podría darse el caso en este ejemplo, ¿no? Tenemos una oficina donde donde se realiza ese tipo de trabajos, coworking, entonces no hay un sitio como tradicionalmente estamos acostumbrados para cada empleado, sino los empleados toman o se ubican en el primer escritorio disponible. Entonces aquí, imagínense que este piso o estas oficinas o este escenario de coworking son gestionados o trabajados por 3 empresas distintas, ¿no? Entonces tú puedes segmentar un pedazo de espacio a cada uno y decirle: todos estos puertos pertenecen a la empresa 1, entonces cuando venga algún personal de la empresa 1 se conecten los puertos asignados y automáticamente se asigna la VLAN en particular. Siendo un poco más precisos, si el administrador conociera las direcciones MAC de los dispositivos, podría asignarlas inclusive
a la tabla para que se conecten, o para que solo esas Macs se conecten, ¿no? Eso también da un esquema de teóricamente mayor seguridad. Esto es similar a cómo funcionan algunos switches, bueno, algunos puntos de acceso inalámbricos en los cuales se hacen filtros por MAC, ¿no? Ese sería más o menos un ejemplo que permitiría identificar cómo funciona este tipo de acceso o de asignación de VLAN, ¿no? Yo le digo en función a una MAC específica qué VLAN van a ir. Eso también podría funcionar así en espacios similares de coworking, ¿no? Donde se pueda trabajar. Pero aquí para trabajar de esa manera se necesita conocer todas las direcciones MAC en los dispositivos. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Esto vamos a tratar de, si tienen su ENSP, vamos a tratar de ver si lo podemos realizar. Voy a abrir el mío un ratito, por favor. Oh, Dios mío. Ahora vamos a ver si lo vamos a hacer con este. Y hacer el ejemplo que tenemos en el en la diapositiva, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer con este. Ah, voy a seleccionar el 5. Lo mismo para este. Y a eso voy a ponerle los gigabits al final.
Esperemos un ratito mientras que cargan los sistemas operativos aquí. Voy a ver si acá funciona el display status. Acá no existe. Bueno. Ok, voy a tratar de ponerlos acá. Lo que voy a hacer es, vamos a tratar de segmentar lo que les decía. Voy a poner acá 192.168.10.0.24 para LeVLAN 10. Y voy a poner otro igual, ¿no? 192.168.20.0.24 para la VLAN 20. Es básicamente las dos que vamos a tener, según el ejemplo que tenemos. Y lo que voy a hacer primero es tratar de configurar las direcciones IP. 192.168.10.10, le voy a poner así. No tengo puerta de enlace, no la necesito por ahora. Y aquí 20 y la máscara la misma, ¿no? 24. A la 3 vamos a poner 168, 10, 100. Lo voy a aumentar para un 0 más. Me falta la máscara. Y a la 4 vamos a ponerle un 0 más. 200. La máscara de 24 bits. Ok. Y vamos a tratar de poner entre PC1 para poder tratar de capturar data. Voy a ir a la pestañita que dice capturar datos. Voy a seleccionar, puedo decirle al switch o a la PC, cualquiera de los dos, donde esté la Ethernet 01. Es decir, voy a capturar datos en esta interfaz para tratar de ver cómo se ven o cómo salen las tramas sin etiqueta de esta PC y cómo entran hacia otro dispositivo con una etiqueta en particular cuando ya tenga las VLANs. ¿Okay? Ya tengo cargado el sistema operativo. Recuerden que, déjenme agrandar esto, las letritas. A ver, voy a responder las etiquetas, voy a responder las preguntas, en modo etiqueta ya, mucha etiqueta. Voy a responder, ¿por qué corre la máquina virtual? ¿Por qué corro el NSP en una máquina virtual? ¿Y por qué en Windows 7? Lo vuelvo a repetir, yo tengo instalado en mi PC VirtualBox 6.1 y tengo Wireshark, no me acuerdo qué versión, pero es una más moderna, del que usa ENSP. Entonces, si quiero instalar el ENSP en mi PC, me genera conflicto porque el ENSP utiliza VirtualBox, pero la versión 5.2 y no puedo tener dos versiones distintas, ¿no? Y eso me genera a mí un problema.
No puedo tener distintas versiones de VirtualBox. Me está diciendo que mi software es pirata. Me lo bajé de Microsoft directo. Entonces, esa es la razón. ¿Por qué Windows 7? Porque leyendo en los foros encontré que la versión, digamos, más idónea para este sistema, para este simulador, era Windows 7 por la fecha en que se fue lanzado. Chiro dice, también instaló, pero no permite abrir consolas de los dispositivos. Uy, eso está un poco extraño. De verdad, yo no he tenido problemas trabajando con él. Sería cuestión de que intentes reinstalarlo. No. Sí, como dice Juan, solamente funciona con las versiones antiguas. Lo que debe pasar es que si no trata de ejecutarlo, aunque suene un poco loco, trata de ejecutarlo como administrador en tu Windows 7, ¿no? A veces por permisos de escritura no termina de instalar todo. Suele pasar. Ok, entonces estoy en el switch número 1. Recuerden que para poder pasar del modo usuario, acá pasas de frente al modo de configuración. El comando es sys, no, ya estoy afuera, ¿no? Vamos a ponerle un exit, un quit. Estoy en modo usuario, aquí funciona igualito. Recuerden que el símbolo de mayor menor me da me indica en dónde estoy. Y recuerden que acá pueden poner System View, y con System View pasan a la parte de configuración, cambia los brackets de mayor a menor por estas llaves, ¿no? Y aquí sí que le pueden poner, ¿no? Este sysname y le ponen switch 1. En vez de hostname, sysname, ¿no? Ok. Ok. Parece que hay un protocolo funcionando en el... Entonces, ustedes tienen la guía, o mejor dicho, tienen la PPT en el Canvas, y vamos a tratar de seguir las PPTs que aparecen en el Canvas para que podamos ir identificando algunos comandos. Por ejemplo, ¿no? Funciona muy similar a cómo funcionaba crear una VLAN en un router Cisco, ¿no? VLAN, y tendríamos que decirle el identificador VLAN 10. Lo más bonito es que ahora te dice, a mí sí me gusta esto, que te dice en qué submodo te encuentras y te lo identifica correctamente. Eso me parece que es parte de Spanning Tree. ¿Sí? Un conteo de cambios. Ok, entonces tengo VLAN 10 y necesito también crear la VLAN 20. ¿No? Y acá me va diciendo VLAN 20, ¿no? Y paso al submodo de VLAN 20. O también podrían poner un quit, regresan al menú principal y generan su VLAN 20. Ok, aquí ya tengo mis dos VLANs. Voy a minimizar este de aquí, perdón. Voy a minimizar este, ¿dónde estoy? Acá. Y voy a entrar al switch número 2. ¿No? Estoy en el switch número 2. Voy a también tratar de agrandar un poco la letra. Lo mismo, ¿no? System View o sys, como ustedes quieran, ¿no? Sysname, y acá vamos a ponerle switch 2. Entonces, con esto, yo puedo decirle ahora, también puedo crear VLANs por lotes, ¿no? Según el ejercicio que tenemos, podemos decir VLAN batch y decirle, por ejemplo, que quiero la 10 y la VLAN 20, o puedo decirle, por ejemplo, VLAN 10 to, vamos a ponerle, ¿no? VLAN 5 to 10. Entonces me va a crear la VLAN 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, me van a crear esas 6 VLAN. Eso se puede crear de esa manera. Vamos a tratar de crear VLAN batch 10 y 20.
Espérenme. Esto es... No quiero ver toda la configuración. Quiero un... Eso sí, de verdad que no me acuerdo ahorita. Se me chipotean las configuraciones. Ahí está. Gracias. Ok, ¿no? Entonces acá aparecen el comando que acabo de ejecutar. Bueno, aparecen todas las interfaces. No hay nada todavía configurado en las interfaces. Y vamos a poner display VLAN all, como nos dice Francis. Con display VLAN es mejor. Y acá aparece, ¿no? La VLAN 10 y la 20 que he creado con el batch. Ya está. Igual acá, ¿no? Y la VLAN 1 que viene creada por defecto. Entonces ya tengo las dos VLANs en tanto el switch 1 y en el switch 2. Entonces igual acá, ¿no? VLAN 10 y VLAN 20, ¿no? Todavía igual, acá se puede ver las asociaciones, ¿no? Eso al igualito que en Cisco aparece el VLAN ID y las asociaciones de puertos. Acá en el 10 y en el 20 todavía no tenemos asignado ninguno. Entonces vamos a tratar de pasar. Estoy conectado al Ethernet 01 y voy a tratar de pasar interface FA 001. Es que este es Ethernet. Interfaz switch 1 Ethernet 001. El comando que nos da es porting type access, ¿no? Le estoy diciendo que se comporte como un puerto de acceso. Este sería el equivalente al switch port mode access que tendría Cisco. Y acá aparece otro que dice port default VLAN 10. Y este sería el equivalente a decir al switch port access VLAN 10 de Cisco, ¿no? Estoy tratando de hacerlas siguiendo los comandos que nos ha recomendado Francis, display VLAN, y ahora aparece asignada la VLAN 10 al Ethernet 01. Según la leyenda, nos aparece en estado up, ¿no? Por eso tiene la U. Y los demás están en down porque están desconectados, menos el puerto 5 y menos el gigabit Ethernet 01. Lo mismo podemos hacer para el puerto 05. Y voy a repetir los comandos con la flechita hacia arriba para hacerlo más rápido. Y si vuelvo a usar el comando display VLAN, ya me aparece. Voy a volverlo a usar porque salió lo de comando. Acá aparecen los dos puertos asignados. Ok, ya están los puertos asignados. Me faltaría solamente el troncal. Pero lo vamos a hacer. No sé si tienen el NSP. Si no, avísenme para poder esperarnos un ratito. Voy a configurar el switch 2 de la misma manera. Port. Link. Perdón. Tengo que entrar al puerto. Interfaz.
Ethernet 001, port, link type, acceso, y port ahí se me fue. Ahí ya. Default access. Default VLAN 10. Y lo mismo para el 5. Eso. VLAN 20. Lo podemos corroborar con ya, display VLAN. Ahí. Y acá vemos que ya están asignados 10 y 20, ¿no? Los dos en estado up. Entonces ahorita ya tenemos asignados los puertos 1 y 5, 1 y 5 de cada switch como puertos de acceso en la VLAN. Lo que podemos hacer ahora es asignar el puerto troncal que correspondería al puerto Gigabit Ethernet 01. Entonces acá podemos poner interfaz Gigabit 001. Sí, ahí está. Gigabit Ethernet 001, port link type, y este pasa a ser trunk. Si quiero saber qué otras opciones tengo, que deberían ser las 3. Acceso, túnel, interesante, voy a ver qué hace, híbrido y trunk, ¿no? Entonces ahorita los que vamos a trabajar son el de acceso, posiblemente el de híbrido y el trunk. Nos tocaría el trunk para dejar pasar todas las VLANs, como ya me dijeron hace un ratito. Port, trunk. Este comando sería el equivalente a decir, ¿no? Switch port mode trunk en Cisco. Y acá sería switch port trunk access VLAN, y le decimos las VLANs en Cisco, ¿no? Entonces acá es port trunk allow pass la VLAN, y puedo decirle, por ejemplo, la VLAN 10 y 20 en este caso particular, y la 1, o puedo decirle que deje pasar todas. Vamos a dejarle pasar todas. Ya este mismo puerto, según nuestra guía, vamos a tener opcionalmente port trunk. Le podemos poner esto, ¿no? Por VLAN ID. Es decir, le vamos a asignar el ID de VLAN que le corresponde al puerto, ¿no? Según el ejercicio teníamos los puertos troncales con un ID de VLAN 1. ¿No tenemos VLAN 1? Sí, tenemos un VLAN 1. Ahora sí, me mide el VLAN. Nuevamente vamos a chequear acá. Con la otra opción, ¿no? Display current configuration. Aquí me aparece, ¿no? Interfaz 01, la convertí en acceso y estoy en el puerto o en la VLAN 10. La 5, con esto estoy corroborando.
que está en la VLAN 20. Y al final la VLAN, perdón, la interfaz gigabit 01, en la cual estoy en modo troncal y le he dicho que deje pasar desde la 2 hasta la 4094. Le puse all y él me dijo de 2 hasta 4094. Puedo modificarlo, podría decirle que deje pasar solamente la VLAN 10 y 20. ¿La guía está en el Canvas? Sí, está en la PPT. Si ustedes ven, está en la PPT. Le estoy siguiendo la PPT. Y la PPT está en el Canvas. Está en la diapositiva 20, desde la 26, desde la 27 comienza. Ah, me dice que sí, recuerden que en el identificador, recuerden que el campo tiene 12 bits. Entonces, si ustedes hacen la formulita 2 elevado a la 12, les va a dar 4096. Entonces, teóricamente yo podría crear valores o podría tener identificadores entre 0, perdón, entre 1 y 4096. O entre 4000, bueno, este aquí entre 4095, ¿no? Voy a buscar por qué no acepta la 4095. Teóricamente debería estar hasta 4095. Él dice que acepta de 2 hasta la 4094. ¿Cuántas VLANs soporte? Eso va a depender del hardware, ¿no? Particularmente del modelo del switch que estemos trabajando. Y eso lo veríamos en las especificaciones del switch. ¿Qué versión es este? Espérenme un ratito. Este switch yo tomé el S5700. Ah, bastante fuerte el hardware, ¿no? 4000 redes VLAN, dice. Teóricamente, según sus especificaciones de, bueno, es la serie SI, ¿no? Es posiblemente una serie un poco más, más moderna. Dice que soporta 4000 VLANs. O sea que sí, sí es cierto, ¿no? Comparado con con los switches de acceso de Cisco, que solamente soporta 256, es un montón. ¿Falta activar la semana 14? Uy. Sí, perdón. Esperen un ratito, perdón, sí falta activar la semana 14. Ya, ya está. Ya está. Sí, faltaba, perdón, faltaba eso. Ya está. Está en la misma PPT. ¿En qué andamos? Ah, ya. Entonces ya tenemos los switches. Ya tenemos los switches configurados en modo acceso.
los dispositivos finales y los switches en modo troncal. Y teóricamente si yo hago un comando ping a la 10.100 debería tener respuesta. A ver qué pasó acá. Estoy en el switch 1. Ah, ya. No tengo respuesta porque, bueno, no he configurado el trunk en el puerto Gigabit Ethernet 01 del switch 1, ¿no? Entonces tengo que poner interfaz Gigabit 001, port en puerto en trunk. Ya está. Y le voy a decir port trunk low pass VLAN all. Y le voy a decir port trunk PBID VLAN 1. Entonces ahora sí tiene la misma configuración que tenía o que tiene el switch 2. Teóricamente debería tener acceso. Ahora sí, ¿no? Y es que básicamente estaban los dispositivos sin... Uno de ellos no tenía el trunk. Perdón. Voy a ponerle aquí a este enlace una captura. Le voy a decir que el switch 1 en el Gigabit Ethernet 01 que comience a capturar acá. Por defecto está funcionando Spanning Tree. Lo vamos a ver eso el día viernes o martes de la próxima semana, más tardar. Y voy a usar nuevamente mi consola aquí para enviar un paquete ping. Seleccionaremos uno de estos. Y como ustedes ven, tienen la trama Ethernet 2, que es la trama que hablamos el día viernes, que es la trama por defecto que utilizan todos los dispositivos en los cuales esté activo TCP/IP. Destino, origen. Y dentro de la cabecera van a ver, que, ¿se acuerdan? El tipo, recuerden que es 802.1Q, debe decir 0x8100. Entonces, ¿se acuerdan? Tenía en la Mac destino, Mac origen, y luego venía el tipo. Y acá está, ¿no? 8100. Entonces, dentro de esta parte de la cabecera, recuerdan, venía la prioridad, está en 0 CFI, que venía en 0, y el ID, este es el identificador, o esta es la etiqueta de la trama de la VLAN, ¿no? He capturado un paquete ICMP a nivel de capa 3, en la cual al momento de ser encapsulado a partir de trama aparece el identificador de la VLAN. Acá aparece, ¿no? ID VLAN 10. Bueno, si ustedes ven, acá está, esta es la parte de la capa de red, y esta es la parte de CMP. Eso no es necesario. Ahorita vamos a analizar esta última parte. Entonces aquí van a tener, ¿no?, el identificador que viene de la trama. Acá viene el VLAN 10. Y recuerden que esto ha sido etiquetado al momento de entrar al switch y enviarlo por el switch 1. Vamos a ver cómo se comportaría o cómo se comporta la trama
en este pedacito, ¿no? Entre la PC y el switch Ethernet. Voy a abrir otra ventanita. Si bien es cierto, sigue apareciendo Spanning Tree, porque es un protocolo de capa 2. Voy a volver a hacer enviar el ISMP. En esta oportunidad estoy analizando los datos que están viajando entre la PC y el switch, ¿no? Antes de que entren hacia ese dispositivo. ¿Han visto? Ha hecho un ARP para descubrir la dirección, hacer la asociación MAC-IP o IP-MAC. Y aquí ven, van a encontrar Ethernet 2 y miren, dice Type IP 0800. El protocolo que va a la capa superior o que viene en la capa superior es el 0800. Ese es el valor por defecto para el protocolo IP. Pero no hay más. No hay etiquetas de VLAN. No hay etiquetas de VLAN, ¿no? Acá están las direcciones MAC destino, la dirección MAC origen, y acaba simplemente y con el identificador de tipo donde le dice qué protocolo va hacia la capa 3. A diferencia del otro paquete, o de la otra trama, perdón, en donde el tipo que viene envía o deriva a una, digamos, a una parte de la cabecera donde se vienen o identifican los tramos o las características de la VLAN, ¿no? Entonces, esto pasa en ambos puntos. Hemos visto, en primer lugar, esto voy a cerrar un ratito, no me sirve. Hemos visto, en primer lugar, cómo funcionan las capturas en este espacio, en Ethernet 1 antes del switch, la trama sin etiquetar, ingresa, como ya dijimos, al switch y se asigna con el puerto que tiene, o la VLAN que tiene asignada por defecto, le envía por aquí. Recuerden que compara, ¿no? VLAN permitida contra la VLAN por defecto. La VLAN por defecto es 1, la VLAN permitida es desde la 2 a 4094, si puede pasar, y como tiene una VLAN diferente, es decir, la VLAN del puerto es diferente a la VLAN de la trama, lo que hace es reenviarla con toda la etiqueta. Y eso es lo que se puede ver en estas dos capturas de Wireshark. Ok, entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Alguien se está muriendo, me parece. Profe, una consulta. Si es que el ID del VLAN es igual a la de la troncal, ¿se le quita la etiqueta? ¿O no me queda muy claro? Buena pregunta. Vamos a hacer el ejercicio. Un ratito, vamos a hacer el ejercicio. Voy a entrar al switch 1 y estoy en la gigabit 1. El comando era acá, port per VLAN ID o port VLAN ID, voy a ponerle VLAN 10, ¿no? Sí, estoy vivo, display. Vamos a ver si lo cambió. Ok, port per VLAN ID, port VLAN ID, VLAN 10. Entonces, caramba. Voy a ver dónde está. Este es el que tiene el .1Q. Voy a tratar de limpiar esto. Si no me deja, no importa, hay bastante. Ya. PC1. Vamos a ver qué pasa. Me dice destino inalcanzable. Entonces, esto confirma lo que la teoría nos dice, que si encuentra aquí un puerto con el mismo ID de interfaz, lo que va a hacer es quitarle la etiqueta. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta?
Sí, sí, profe. Quita la etiqueta. Ok, entonces está llegando de la PC1, ahorita como está configurado, llega de la PC1 sin trama, sin etiqueta, entra el switch, se le etiqueta con la VLAN 10, como el trunk tiene el mismo número de puerto, VLAN 10, lo que hace aquí, considera que es un puerto de salida y le quita la etiqueta. Y te dice que es inalcanzable el destino, ¿no? Porque aquí viaja tráfico sin etiquetar, llega aquí al trunk y no sabe a dónde enviarlo. Ya. Sí, eso está pasando. Profesor, llega al switch 2 sin etiqueta, ¿verdad? Sí, llega al 2 sin etiquetar. Ah, ya. Es más, ni siquiera, es más, ni siquiera según lo que estamos viendo, ¿cuál es este? ¿Cuál estamos viendo? Ah, ya, este de acá. Vamos a volver a enviar un paquete. Es más, ni siquiera lo deja salir, es lo que estoy viendo. Porque ese es, ni siquiera lo salir. Porque estoy enviando tráfico y no veo que pase cable. O sea, yo he puesto, imagínense aquí en Wireshark, donde hay un dibujito por acá. Zoom in, zoom out. No, no hay dibujo. Bueno, imagínense que la lupa o el analizador lo he puesto aquí, en este punto, ¿no? En este punto azul. Estoy aquí. Entonces estoy viendo, o lo que estoy viendo es que el tráfico que sale, que está en el switch, no sale hacia H2, porque el Wireshark me está dando, no hay nada, no está enviando nada, solamente está enviando broadcast ARPs. Y no tiene respuesta, ¿no? No tiene respuestas de ese broadcast, de ese ARP. No hay nada, no está enviando no está enviando nada. Entonces aquí se está quedando todo el tráfico. Ingresa con etiqueta, perdón, sale sin etiqueta, llega al switch, etiqueta, y hay un momento acá donde te dice, no sé qué voy a hacer con él. Y Profe, simplemente lo descarta. profe, Ni siquiera sale. discúlpeme, el segundo switch está también con el troncal 10 o está con el 1. Está con el 1. Ah, ya. El segundo está con el 1. Ah, igual si, igual, si lo pasásemos a 10, A ver, igualito vamos a se probar. pierde, ¿no? Probemos. Eso es sys. 1 es port de VLAN 10. Vamos a ver, vamos a probar acá. Vamos a probar acá. Ahí se restablece la comunicación. Vamos a ver qué nos dice aquí. Este debe ser. Nuevamente. Este es. Lo está tratando como tráfico sin etiquetar. Lo está tratando como tráfico sin etiquetar. ¿Dónde está, profe? ¿Dónde ¿Ah? dice? ¿Dónde dice? Si te das cuenta, mira aquí, dice tipo IP 0800. ¿Ese es el que no tiene etiqueta o...? Es el que no tiene etiqueta. Ah, Voy a ir al otro. Y por acá voy a buscar uno que tenga 0800. Es que todo este tráfico, es que todo el tráfico estaba en los primeros. Voy a ir a quitar el display. Voy a ir a las primeras líneas donde capturé la primera parte.
No tengo, se borró esa parte, qué raro. No debería. Ah, ya, perdón, acá está. 19010. Mira, acá dice, ven, dice 802.1Q Virtual LAN 0x8100. ¿El 1Q queda, profe? Ah, este es el protocolo, esta es la definición del protocolo para VLAN. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ya para resumir y poder ir cerrando esto. ¿Qué pasa aquí? Viene tráfico sin etiquetar. Entra, se etiqueta, VLAN 10. Sale, se quita la etiqueta y pasa como tráfico sin etiquetar. Llega hasta el otro puerto, se vuelve a etiquetar con la VLAN 10, vuelve a salir por el puerto 3, se le quita la etiqueta VLAN 10 y llega con tráfico no etiquetado. O sea, pero aquí, ahorita, está pasando para la VLAN 10, tráfico no etiquetado. Sí, etiqueta. Ah, ya. Ah, ya, chévere, profe. Esa era mi duda. Porque si mandáramos la VLAN 20, sí lo va a etiquetar, ¿no? Sí. Si mandáramos para la 20, sí lo etiqueta. ¿Ok? Una consulta, Sí. profesor. Cuando pasa por la troncal sin etiquetar, ¿cómo reconoce en el switch 2, cómo reconoce que pertenece a la VLAN 10? Ah, ya, ya. Está sin etiquetar. Claro, lo que pasa es que recordemos aquí, todo tráfico sin etiquetar al momento de ingresar al switch, se le pone una etiqueta. Entonces, sale de PC1 sin etiqueta, ingresa al switch 1, se etiqueta, sale, se le quita la etiqueta, vuelve a llegar al switch 2 y se le vuelve a poner una etiqueta. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí, Marco? Sí, claro. En el switch 2 le ponen nuevamente la etiqueta, pero Así siempre es, le va a poner una etiqueta 10. solo de la 10. Está Solo la de la configurado para 10. poner. Correcto. Ah, ya. Si yo envío de la 20, a ver, vamos a intentar enviar ya el último comandito para sacarnos el clavo. Si yo trato de enviar de la 20, vamos a ver, ping 192.168.20.200. Acá, ¿no? Nuevamente está etiquetado. No sé si ven aquí el que dice 802.1Q, Virtual LAN 0x8100. Para la 20, sí se etiqueta, o sea, sí se pasa la trama con etiqueta. Pero para la Ah, 10 ya, ya, ya. se pasa la trama sin etiqueta, se pasa una trama común Ethernet. Claro. Ah, ya, ya, ya lo entendí. Ya, genial. Listo, profesor. Gracias. No, ¿de qué? Bueno, de verdad, gracias por la clase, nos hemos pasado un montón, pero yo creo que hemos aprendido todos mucho cómo funcionan estos switches Huawei, cómo funcionan las tramas al momento de entrar y salir, cuando tienen un número de puerto, cuando no lo tienen, cuando son distintas. Entonces, esto, les digo que me he enfocado un poco en tratar de repasar y de entender lo más posible esta parte, porque vienen un par de preguntas a esto. Le ponen un escenario así chiquito y le dice, ¿qué pasa si un puerto sale? Algo parecido. Entonces ya tienen las respuestas en todos los escenarios. Ok, si tienen ustedes alguna consulta, cualquier cosa, por favor, me hacen llegar a través del foro y en función a eso ya yo les estoy respondiendo a sus consultas. El viernes continuaremos con esta parte. Marco, te pido por favor, revisa los primeros. ¿Ya lo hiciste? Ya, yo lo pongo entonces ahorita, no te preocupes, yo lo registro ahorita. Ya, ok, entonces, gracias a todos por la clase, espero que les haya parecido interesante. Nos vemos el día viernes, ok, cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.